Muy buenas tardes. Este es un tema de historia de México que se conoce como economía colonial. Este tema es parte de nuestro temario. Muchas veces lo ignoramos por pensar que simplemente es un tema, digamos, de paja sobre el temario que no nos va a causar mayor problema, que simplemente es memorizar unos cuantos productos y con ello ya tendremos la información necesaria para nuestro examen. Si bien sí es sencillo, hay que tener en cuenta que muchas veces nos preguntan cosas como el cambio de la época prehispánica a la época colonial. Es decir, la manera en que se producía agrícolamente cuando éramos prehispánicos no es la misma a cuando nos volvimos colonia. Si bien cuando, como todo el mundo lo sabe, cuando alguien gana, es el que va a escribir la historia y siempre va a criticar las maneras de producir que tenía el pueblo antes de su llegada. Siempre lo sabemos que siempre va a decir, al igual que lo hace Estados Unidos, nosotros trajimos la democracia a ese pueblo. Así se hizo en México. Desgraciadamente, el pueblo español siempre lo ha manejado como nosotros trajimos lo mejor de la manera de producción a las colonias en América. Y muchos de los métodos que se tenían en América eran muy buenos eh, para producir tanto agrícola como ganaderamente. Podemos, si bien podemos decir que en México y en otras colonias no existían animales de gran tamaño como lo existe y lo existió en Europa, sí tenían una manera de cuidarlos mucho más higiénica que en Europa. Pero bueno, vamos a comenzar con este tema. Primero, las actividades económicas de la Nueva España. Las principales actividades económicas del virreinato fueron la agricultura, la ganadería, el comercio y principalmente la minería. Como saben, una de las cosas que motivó a Cortés a avanzar hacia Tenochtitlan fueron los regalos en oro que le hizo Moctezuma. Esto, como sabemos, si bien en su momento no se le daba tanta importancia por el pueblo azteca, para el español, digamos que motivó esa codicia característica de todos los pueblos de esa época para avanzar hacia Tenochtitlan. ¿Qué más podemos decir? Las actividades fueron igual en todos los virreinatos que tuvo España en ese momento. Es decir, si bien en algunas zonas eran más propicias para la ganadería y otras para la minería, siempre se buscó tener un sustento de las colonias de metales preciosos. Es decir, siempre se le dio un favoritismo a lo que era la minería. Eh, Se buscaba la producción principalmente de metales como la plata, el oro, hierro. Básicamente, digamos, era lo más fundamental que se necesitaba en España. Si bien sabemos que en ese momento España era un país muy poderoso, también era un país muy atacado por sus rivales, lo cual hacía que tuviera muchos gastos. Bueno, la economía colonial la podemos resumir con el siguiente cuadro. Vamos a tener que las principales actividades eran la minería y la agricultura. Los principales lugares que producían recursos minerales para España eran estos, Potosí y los Andes, y también las colonias de México. La agricultura, pues, se producía en todos los virreinatos. En la mano de obra había digamos, dos lugares de donde la tomaban, de indígenas y de los esclavos. Bueno, el siguiente esquema nos va a resumir cómo funcionó la economía. Primero, se apropiaban de las tierras coloniales, había plantaciones, se hacían monocultivos, se empleaba la mano de obra indígena o de esclavos, había aduanas que controlaban la exportación de los productos que se producían agrícola, minero o ganadero, se explotaban también recursos forestales como maderas y todo, digamos, todo esto que podía ser adquirido por el español.
o por otro tipo, bueno, perdón tantito, perdón, es que leí algo que no. Se, bueno, también se impide que las colonias comercien entre ellas, es decir, solo podían comerciar con España y básicamente era, tú le mandas las cosas a España y España se las regresa a ustedes o se las vende a ustedes a un precio más alto. Bueno, comencemos con la primera actividad, que es la minería. ¿Qué nos dice aquí? La minería. Durante el siglo XVI, las principales actividades productivas llevadas a cabo por los españoles en América realizaron con la minería, perdón, se relacionaron con la minería a través de la explotación de un yacimiento o lavadero de oro. Muchos conquistadores y más tarde sus descendientes se enriquecieron mejorando sus estatus o condiciones sociales. Los principales yacimientos fueron Potosí, en Bolivia, Zacatecas, en México. En torno a ellos se construyeron grandes ciudades. Los trabajadores mineros eran principalmente indígenas y esclavos negros. Bueno, aquí lo sabemos. ¿Qué era? Al español se le encomendaban cierta cantidad de indígenas, él los ponía a trabajar, su única obligación era, este, pues, enseñarles religión, medio alimentarlos y darles un lugar donde poder dormir. Básicamente esa era su obligación y él los ponía a hacer lo que quisiera. En este caso, cuando él se veía beneficiado, por ejemplo, con ríos o lugares donde cuevas, donde podía realizarse la actividad de minera o lavado de oro, los utilizaba para esto. Como sabemos, en México tenemos una ciudad que fue minera en su momento, que era Zacatecas, donde se produjo grandes cantidades de oro y plata, y que hoy en día, si bien no se dedica tanto a esto, es más turística, podemos ver esas grandes edificaciones que quedaron de esta época. ¿Cómo producían ahí? Básicamente era cargando, ahora sí que cargando a cuestas todo lo que se tenía que sacar. Piedra, oro, todo se sacaba a mano simple. Dentro de las cavernas, la manera de alumbrarse era con antorchas. Básicamente, como lo maneja la imagen, era la manera en que ellos hacían todas esas grandes minas. Bueno, ahora hablemos un poquito de agricultura. Si bien nosotros sabemos que durante la época prehispánica la alimentación de nuestros pueblos era básicamente a base de cereales, verduras y cosas, digamos, llamémoslas más sanas, y se comía muy poca carne, o si bien era en festividades o eventos muy especiales, esta cambió cuando se vuelve el México colonial. Se abandonan ciertas maneras de alimentarse y de producir. Bueno, ¿qué nos dice de la alimentación como una práctica cultural? El producto de una mezcla trigueña de tradiciones indígena, española y africana, enriquecida por las inmigraciones del siglo XIX y XX, es lo que ha estado conformando nuestra alimentación actual. La alimentación local se define por los elementos que el suelo provee y por aquello que el clima hace propicio. Como sabemos, no en todos los lugares se produce lo mismo. Si bien el maíz es un cultivo muy extendido en nuestro país, hay otros que no lo son tanto, como tenemos el ejemplo del trigo. Bien, la alimentación que nosotros tenemos, como aquí lo dice, es una mezcla de tanto carácter indígena, perdón, como español y africano en ciertos lugares. Podemos decir que nuestra manera de comer ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando nuestro país. Bien, básicamente la agricultura en la Nueva España era de esta manera. Ellos llegaban con un, llamémoslo, palo, hacían un agujero, ponían las semillas, esperaban a que creciera la planta y cosechaban. Básicamente era eso, una producción para la familia y en ciertas ocasiones para el intercambio. Se podía, bueno,
En algunos lugares se plantaban chinampas y había una producción controlada por medio de temporales para saber qué tipo de cultivo correspondía a cierta época. Al llegar el español se busca una producción que fomente la economía de la colonia. No se podía seguir produciendo de manera tan reducida. Por esto, si bien al español se le otorgan grandes cantidades de tierra, él decide crear lo que se conocen como haciendas, donde se produce a grandes cantidades un cultivo. Se comienza a tener un desgaste de ciertas zonas porque se produce continuamente ese cultivo que le va a dar mayor dinero al productor y no se permite la renovación de nutrientes del suelo. Continuamos. Había una producción basada en el esclavismo. Si bien el español es muy gracioso al llamar, es que los indígenas no eran esclavos, eran encomendados. Es una manera elegante de llamar esclavo al indígena. También había esclavos de África, los cuales pues eran tratados peor que los indígenas y pues si el indígena no tenía más que unos pocos derechos, el esclavo no tenía ninguno. Y básicamente esta era la manera de producir en todas las colonias, tanto españolas, francesas, portuguesas. Era, digamos que la manera en que se producía en los ingenios agrícolas. Si bien se implementan técnicas muy buenas como la molienda de granos por medio de molinos, el transporte por medio de caballos y bueyes, lo cual reduce, digamos, el tiempo de trabajo en estas zonas, pues sí se tiene, mm, digamos, una tendencia a crear monocultivos, es decir, buscar, como se los dije desde hace rato, un cultivo que proporcione mayor riqueza hacia el producto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de ganadería. ¿Qué nos dice aquí? La conquista europea de América, la instauración de un sistema colonial en la Nueva España y el arribo de nuevos mamíferos como vacas, caballos, cerdos, asnos, mulas, cabras y borregos han tenido profundas consecuencias en la historia de los últimos 500 años de esta porción de Mesoamérica. En México, la ganadería introducida durante la colonia está compuesta por 6 ramas productivas. De acuerdo con el tipo de ganado, está la bovina, la porcina, la caprina, la ovina, la de aves, y fundamentalmente pollos, y la caballar y asnar. Se agrega la apicultura como una actividad ganadera. Como vemos, ya estamos, sí, ya somos colonia. ¿Qué es lo que hace el español? Pues trae sus animales de España. Trae vacas, cerdos y cabras. Principalmente para qué? Para enriquecer esa alimentación que él, digamos, estaba acostumbrado. Si bien en México existían aves, las cuales se utilizaban para el consumo, estas, digamos, no eran suficientes para el consumo que ya se estaba pidiendo en esta nueva colonia. Lo necesario también que se vio era la utilización de animales que ayudaran al trabajo para transportar tanto armas o materiales para construir las nuevas haciendas, iglesias o lugares. En general, lo de la apicultura, pues como sabemos, esta se fue fomentando a lo largo de la colonia hasta ser una de las partes fundamentales de la producción de lo que se conoció como Nueva España. Bien, básicamente esta era, digamos que la ganadería prehispánica. Las aves, si bien había otros animales como el xoloscuincle y algunos, y la pesca, este, pues no había animales de gran envergadura aquí para consumo. Estos llegaron hasta que llegó el español, trayéndonos lo que es el ganado bovino y el ganado caprino. Principalmente
utilizado para ayudar a la producción de telas y, y seguir teniendo, digamos, esa manera de vestir tan característica de la época. Eh, bueno, espero les haya gustado. Si bien estamos viendo de manera rápida lo de la producción, nos abocaremos a ella un poquito más cuando lo toquemos con el temario. Les agradezco seguir apoyando al grupo. Recuerden que esto no pretende sustituir lo aprendido en sus bachilleratos o cursos. Y pues nada, el conocimiento que no se comparte no sirve. Muchas gracias.